Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Proceso de manejo de la emergencia y o desastre. Preparación para la respuesta. Invitamos a nuestro experto, el doctor Francisco Sarmiento, médico especialista en medicina de desastres y administración de desastres. Doctor Francisco, muy buenos días, bienvenido. Hola Lina, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Doctor, a ti muchas gracias por estar en este espacio. Te dejo con los participantes para que demos inicio, por favor. Bueno, perfecto, Lina. Entonces, recordemos que la educación es nuestra arma y es la más poderosa que tenemos en este momento. Tener conciencia y sobre todo en este tema de desastres, que para muchos están muy lejos, pero que los que estudiamos este tema sabemos que van a ser recurrentes. Entonces, el tema de hoy es preparación para responder a emergencias y desastres. Vamos en nuestra ruta de conocimiento, ya vamos más adelante que la mitad y vamos a ver cómo terminamos. Tenemos entonces dos momentos. Un momento es cómo identificar las necesidades de preparación y lo segundo es cómo prepararnos. Nuestro objetivo entonces es brindarles a ustedes herramientas para prepararse para responder ante emergencias y desastres en sus organizaciones. Vamos a empezar definiendo conceptos claves. Vamos a discutir algunos principios de preparación y algunas estrategias para prepararnos. Evaluémonos entonces. Muchas Lina. gracias, doctor. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cumplir con las normas y estándares es la mejor manera de estar preparado? A, verdadero, B, falso, C, no tengo certeza. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. 94% de los participantes dijo verdadero, 2% falso y un 4% no tengo certeza. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es síndrome del plan de papel? A, imprimir los planes en vez de manejarlos virtualmente. B, planes bien vistos en papel pero no funcionan en práctica. O C, la necesidad de planear en papel y no en la mente. Seleccionen ahí, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 11% dijo imprimir los planes en vez de manejarlos virtualmente. 61% planes bien vistos en papel pero no funcionan en práctica. Y un 28% nos dijo la necesidad de planear en papel y no en la mente. Bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Respecto a la improvisación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A, una solución improvisada no es válida. B, el conocimiento no se puede improvisar. O C, prepararnos para improvisar soluciones en desastres. Seleccionen nuevamente, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas.
Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. 22% dijo una solución improvisada no es válida, 37% del conocimiento no se puede improvisar y un 42% prepararnos para improvisar soluciones en desastres. Recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y el doctor nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos al tema del día de hoy. Y bueno, antes de darle paso al doctor Francisco nuevamente, Positiva trae para ustedes el día de hoy una información muy importante, así que los invito a que vean el siguiente video. Eres lo que sueñas, eres las sonrisas que regalas, eres las emociones que haces sentir. Definitivamente, eres lo que haces en cada momento. Y con el seguro Exequial Positiva, siempre serás mucho más. Serás alivio, porque todos tus gastos funerarios estarán cubiertos. Serás ayuda, porque tus familiares recibirán un auxilio económico. Serás cercanía, porque contarás con auxilio de repatriación internacional. Serás quien de amor a quienes siempre han estado a tu lado con asistencia exequial para tus mascotas. Este es el momento en el que puedes decir qué serás para los que más quieres. Hazlo con Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Tenemos el gusto de invitarlos a conocer la póliza de seguro exequial Positiva. Puedes conocerla y cotizarla en el link que daremos a conocer en el chat de esta acción educativa. Si deseas que uno de nuestros ejecutivos amplíe la información de nuestra póliza, comunícate con las líneas numeral 533 desde cualquier operador. Bien, bueno, doctor Francisco, ahora sí te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Perfecto, Linda, muchas gracias. Entonces ya vamos a iniciar. Entonces, la importancia de este tema de la preparación es que nos toca prepararnos mientras que tenemos tiempo. Nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir algo. Tanto una emergencia pequeña que podemos manejar con nuestros recursos, así como un desastre. Desastres hay cada vez más, no solo por el cambio climático, sino también por la densidad de las poblaciones, nuestra capacidad de almacenar energía en los medios de transporte masivos, la destrucción del ambiente que estamos haciendo y cómo eso nos expone a nuevos virus. Recordemos que la pandemia que estamos viviendo es un desastre también. Es quizás una catástrofe que es peor que un desastre, porque afecta de muchas maneras la sociedad y las capacidades de respuesta. Pero sabemos que hay unas pandemias peores también. Más o menos por siglo hay 2 o 3 pandemias. En el siglo XIX en el siglo XX, perdón, hubo 3 pandemias. La de 1918, la de 1957, la de 1968. Y todas dejaron millones de muertos. Ahorita estamos viviendo esta pandemia que ha sido muy dura para todos, pero también sabemos que viene otra y que puede ser más dura aún. Entonces nos toca hacer lo posible ahora que tenemos tiempo para prepararnos, no pensando solo en esos escenarios, sino mejorando nuestro día a día, ya que un componente fundamental de la preparación es que lo que no se hace en el día a día probablemente tampoco se haga en un caso extremo. La preparación parte de lo que ya viene funcionando normalmente en el día a día. Entonces, la preparación, ¿qué es? Básicamente, es aumentar capacidades para solucionar problemas generados por una amenaza cuando se manifiesta, como un terremoto, un incendio, una explosión, y también las necesidades generadas por la respuesta a esa amenaza. Es decir, para yo poder responder y manejar heridos, tengo que tener una serie de elementos administrativos, logísticos, financieros que soporten esa respuesta. Entonces la preparación incluye varios elementos. Y la pregunta básica es, ¿para qué nos estamos preparando? La respuesta que encuentra uno en la literatura y también en la experiencia
es que nos estamos preparando para una auditoría, no para un desastre. Es muy diferente la filosofía cuando nos preparamos para auditorías, porque cuando cumplimos normas y estándares únicamente y pensamos que eso es todo lo que hay que hacer, nos estamos preparando para auditorías. Las normas y estándares no son exhaustivos, no logran decirnos todo lo que toca hacer. Para los que estudiamos de manera académica los desastres, sabemos que las normas y estándares nos dan unas guías, unos lineamientos de preparación, pero no nos dan todo lo que toca hacer. De esa manera, por ejemplo, si me dice la norma que hay que tener una brigada de emergencias, yo puedo llegar a cumplir esa norma de varias maneras. Puedo hacerlo de manera mediocre y aún así cumplir con la norma, o hacerlo de manera excelente y sobrepasar la norma. El problema es que la voluntad política nuestra, de nuestros directivos, llega hasta la norma. De ahí para adelante ya se acaban los recursos y la voluntad política. Entonces las normas y los estándares no son el techo de la preparación. Son lo mínimo. Entonces, para prepararnos para desastres y emergencias, nos toca entender qué es lo que va a pasar. Lo primero es comprender cuáles son las amenazas que nos pueden afectar. Esas amenazas son las cosas malas. Tenemos amenazas de origen natural, como los terremotos, los huracanes, las inundaciones, las pandemias. Amenazas de origen tecnológico, como los eventos con materiales peligrosos, como los accidentes industriales, etcétera. Y tenemos las amenazas sociales, en donde están todas las manifestaciones, donde está la guerra, los atentados terroristas, etcétera. Sin embargo, sabemos que cuando estas amenazas se manifiestan, para que se conviertan en desastres, tiene que haber sobre todo un componente social, ya que siempre hay una vulnerabilidad que afecta pues, a las personas que tienen vulnerabilidad social, económica, sobre todo. Estas amenazas entonces afectan a los elementos expuestos vulnerables. Los elementos expuestos vulnerables son aquellos elementos a los que les hemos dado un valor y que queremos proteger, siendo el más importante la vida, es decir, las personas. Otros elementos vulnerables expuestos pueden ser los bienes, también procesos críticos nuestros internos de la organización donde trabajamos, pero también procesos externos de la sociedad en donde vivimos. Es decir, en un desastre se afecta, por ejemplo, el transporte, las comunicaciones, los servicios públicos, etc. La reputación es un aspecto muy importante que se puede afectar también cuando se manifiesta una amenaza o incluso en otro tipo de crisis. La reputación de nuestra organización y debemos protegerla también. También podemos afectar el ambiente, las finanzas, aspectos legales, etc. Entonces, la manera de analizar esto es que nosotros debemos pensar cómo cada uno de nuestros elementos expuestos vulnerables se puede ver afectado. Entonces, por ejemplo, a nivel de las personas, sabemos que las amenazas pueden generar riesgos para la salud física y para la salud mental. Y los riesgos para la salud física son un montón, desde heridas, fracturas, hasta enfermedades crónicas que se exacerban. También sabemos que los bienes se pueden dañar. Se nos pueden dañar los computadores, los equipos, la infraestructura, etc. Los procesos internos y externos se interrumpen. La reputación pues, se puede afectar por una serie de rumores. Y así cada uno de los elementos expuestos va a generarnos una serie de problemas que nosotros necesitamos poder resolver. Entonces esos problemas se convierten en necesidades para nosotros. Y esas son las necesidades generadas por la amenaza. ¿Cómo los resolvemos? Entonces, los riesgos para la salud física y mental los resolvemos con medidas de protección, haciendo triage de víctimas,
tratamiento de las víctimas y trasladándolas. Esta es la mnemotecnia 3TR. Los daños toca evaluarlos y toca manejarlos, cada uno de ellos. Hay algunos daños que pueden generar riesgos adicionales, los cuales son pues la prioridad. Por ejemplo, un tubo roto, postes de luz que se caen, que pueden generar pues riesgos secundarios. También sabemos que la interrupción de los procesos críticos pues puede afectar tanto las finanzas de nuestra organización, así como la sociedad. Entonces ahí es donde tenemos que tener planes de continuidad de procesos críticos, o planes de continuidad del negocio, o planes de continuidad de operaciones, como queramos llamarlo según pues nuestra misión. Los rumores, pues toca manejarlos, y ahí es donde es tan importante la comunicación en crisis. El poder contrarrestar estos rumores o incluso ser primeros y hablar antes de que lleguen los rumores. Todas estas son necesidades que debemos nosotros desarrollar al interior de nuestras organizaciones. Pero para poder llevar a cabo, y faltó aquí las alertas y alarmas, que hacen parte también de las necesidades que nosotros tenemos que solucionar. Cuando tenemos amenazas que pueden ser predecibles, digamos, o que pueden generar alguna alerta porque nos dan suficiente tiempo para reaccionar, pues es muy importante también desarrollar esos mecanismos y los mecanismos de alarma o de activación de nuestros planes y del personal. Ahora bien, las necesidades generadas por la respuesta son las que permiten que estas necesidades generadas por la amenaza se lleven a cabo. Es ahí donde vamos a tener la necesidad de alguien que mande, que lidere el proceso, que nos ayude a coordinar desde arriba. Necesitamos comunicaciones también. Esto es el modelo 3CO de los elementos más relevantes para que tengamos una adecuada respuesta. Hay unos aspectos de seguridad que son transversales a todo, seguridad física y humana. Los componentes de información pública, los aspectos técnicos, los aspectos logísticos, planificación, la inteligencia o esa búsqueda de información de diferentes fuentes para poder comprender mejor lo que está ocurriendo y para podernos proyectar, lo que se conoce como la conciencia situacional, y los aspectos administrativos que permiten que estas necesidades generadas por la amenaza, o sea, las soluciones, puedan llevarse a cabo de manera correcta y sostenible. Y el paso final de este proceso son las necesidades de preparación. Es la retroalimentación que obtenemos de la puesta en práctica de nuestros planes y procedimientos. Es lo que aprendemos de responder a desastres, ya sea simulados o reales. Esta retroalimentación es la que hace que los procesos de preparación mejoren no basados solamente en nuestra abstracción, sino en este caso de la evaluación de lo que ha sido la respuesta nuestra a escenarios simulados o reales. Entonces, las necesidades generadas por la amenaza, como lo vimos, son estos elementos de respuesta, y las necesidades generadas por la respuesta, pues son unos elementos más de tipo administrativo, y para ambos debemos prepararnos. Entonces, la preparación tiene varios componentes, varios aspectos. Esta es una mnemotecnia que se llama la 3C Preparas, que nos ayuda a prepararnos para dar solución a cada necesidad generada por una emergencia. Entonces, vamos a analizar cada uno. La primera C son cursos y capacitaciones. Entonces, vamos a dar un ejemplo de cómo nos prepararíamos para la atención de lesionados, que es una de las necesidades que hemos priorizado y que siempre se priorizan. Entonces, los cursos que vamos a tomar son primer respondiente, primeros auxilios, soporte vital de trauma prehospitalario, traslado de lesionados, improvisación y recursividad. La improvisación es siempre parte importante de la preparación. Nosotros debemos prepararnos para improvisar, ya que los planes
son ideales, pero la improvisación responde a las necesidades reales, porque es que uno nunca sabe todo lo que va a ocurrir. Realmente la realidad supera la ficción. Entonces, estos cursos y capacitaciones que acabé de decir son para atención de lesionados, pero si fuéramos a prepararnos para el control del fuego, serían otros cursos diferentes. Si nos fuéramos a preparar para evacuar, serían otros cursos y otras capacitaciones. Recordemos que entre estas capacitaciones también está la difusión de los procedimientos operativos. La otra C es la comunicación. La comunicación, en este caso pública, y aquí tenemos que tener comunicados a nivel interno de nuestra organización y a nivel externo, a 360 grados, es decir, para arriba, para los lados y para abajo. Ahí vamos a comunicarnos con directivas, funcionarios, entes gubernamentales, medios de comunicación, en redes sociales, con las familias de los lesionados, etc. Y es importante saber que la información es diferencial, es decir, diferentes públicos requieren diferentes tipos de información, diferentes contenidos, diferente lenguaje. Y aquí cabe también la comunicación del riesgo en crisis y en emergencias, la cual se hace no solamente colocando informativos, sino reuniéndonos con las personas con quien vamos a hablar para comprender sus necesidades también. La otra C son las comunicaciones operacionales. Ya es cómo vamos nosotros a comunicar las decisiones y la información relevante para tomar esas decisiones. Ahí vamos a pensar en canales de comunicación. Tenemos que tener radios que conecten a las diferentes personas clave, celular, fijo, teléfono fijo, el internet, el fax, la televisión, el radio, la radio comunitaria, etc. La cadena de mando se refiere a cuál va a ser el flujo de esta información, es decir, quién le habla a quién, por el fin de mantener un control en la información. Entonces, en esa cadena de mando, por ejemplo, si estuviéramos manejando bajo el sistema comando de incidentes, tendríamos de pronto los líderes de la unidad de manejo de lesionados, o del equipo de manejo de lesionados, como queramos llamarlo. Y estos líderes, o este líder, reporta al jefe de la sección de operaciones. Y a su vez, el jefe de la sección de operaciones reportaría al comandante del incidente. Lo importante es que tengamos pues claro quién habla con quién y a través de qué canal. Los criterios de alerta y activación se refiere a tener claros en nuestros procedimientos cuáles son los criterios para activar, en este caso de primeros auxilios, al médico, o en el caso de un fuego, a los bomberos, o en el caso de un evento de seguridad, a la policía. También cuando vamos a activar una ambulancia, en este caso primeros auxilios, o cuando vamos a activar al oficial de información pública para que haga un reporte a medios de comunicación. Esos criterios son fundamentales, hace parte de las comunicaciones operacionales. La P es personal. ¿Quiénes van a ser las personas que van a ayudarme a solucionar este problema? En el caso de atención de lesionados, por ejemplo, las personas serían los brigadistas entrenados en primeros auxilios. Si tengo médicos en mi organización, serían los médicos o enfermeras, personal de salud, que entrarían de pronto en un siguiente nivel de complejidad en caso de una emergencia, si no se pueden manejar los pacientes con primeros auxilios básicos. Y este personal, aparte de tener el nombre y el rol que podría tener y cómo se activaría, tendremos que tener entonces pues todos los datos de contacto de manera redundante. Es decir, cuál es su número telefónico, celular, si tiene 2 celulares, si tenemos una persona, un número de una persona que podamos contactar en caso de que no conteste la persona que nosotros necesitamos, etc. La R son los recursos. ¿Qué recursos necesitamos en este caso para la atención de lesionados? Necesitaríamos un kit de primeros auxilios básico y uno avanzado, las tablas espinales largas con sus correas, con sus inmovilizadores cefálicos, etc. Tendríamos la ambulancia o los medios de transporte, pero si nos estuviéramos preparando para un incendio, entonces tendríamos otro tipo de recursos ya relacionados con la seguridad y con el control del fuego. Los espacios se refiere a cuáles son los espacios que yo debo adaptar o establecer o tener en cuenta para poder responder de manera adecuada
a mi problema. Entonces, en el caso de primeros auxilios, pues necesitaríamos quizás tener una enfermería bien dotada o un área de concentración de víctimas definida en donde voy a poner a todas las víctimas y atenderlas de manera segura y que quede cerca una ruta de transporte, por ejemplo, donde la ambulancia pueda llegar, pero que también esté cubierta a la intemperie en lo posible y que tenga recursos cercanos. Vamos a tener, por ejemplo, en un almacén de recursos donde vamos a tener nosotros los kits de primeros auxilios, botiquines, donde vamos a tener las camillas. En el caso de control del fuego, pues pensaríamos en otro tipo de espacios, ¿no es cierto? ¿Dónde estarían los gabinetes, los extintores? ¿Cuáles serían los espacios más seguros en caso de fuego? Y así con cada uno de los problemas que nos toca resolver. En la P están las políticas, los planes y los procedimientos operativos. Es decir, en este caso, primeros auxilios, de pronto tendríamos una política de manejo de lesionados al interior de nuestra institución, como por ejemplo que los brigadistas solo responden a lesiones generadas en ciertos contextos y no que los brigadistas tengan que apoyar a personas con dolores de cabeza, con dolores abdominales, etc. Este es un tipo de política de pronto que nos ayuda a garantizar que los brigadistas no los están interrumpiendo de su trabajo pues constantemente, o que las personas también tengan muy claro cómo es el manejo de los primeros auxilios al interior de la institución. También se incluiría, por ejemplo, el procedimiento de manejo de lesionados, cómo se manejan los lesionados, no solo a nivel de primeros auxilios, sino también a nivel administrativo, como una lista de chequeo que nos diga que ante un lesionado pues nos toca seguir unos procedimientos administrativos, unos registros, unos reportes, pero también de pronto unas normas de seguridad, etc. La A se refiere a articulaciones y acuerdos. ¿Con quién puedo yo articular a nivel interno de mi organización o de mi edificio? ¿Y con quién me debo articular desde antes, claramente, a nivel externo? ¿Con quién puedo tener acuerdos de ayuda mutua? ¿Será que hay algún vecino que me puede facilitar recursos físicos humanos? ¿Será que yo puedo llamar a la Secretaría de Salud desde antes y establecer algún tipo de contacto, de coordinación? ¿Será que dentro de mi misma organización hay alguien que no es brigadista, pero que tiene gran capacidad de ayudarme en este caso, como el caso de los médicos administrativos o enfermeras administrativas? La R se refiere a la recolección y registro de información para la toma de decisiones. Entonces, en este caso de primeros auxilios, vamos a registrar las personas atendidas y trasladadas. Vamos a tener de pronto una bitácora de decisiones que nos ayude pues con los temas legales y administrativos. Vamos de pronto a hacer un registro fotográfico en caso de que se requiera. Y esta información pues debe elevarse según la jerarquía administrativa bajo la cual estamos manejando en el momento. La A se refiere a administración y organización, que puede ser, por ejemplo, el sistema de comando de incidentes. Y aquí entonces identificaríamos quiénes serían las personas de contacto para poder administrar la emergencia y cómo nos comunicamos con esta persona. ¿Cuál sería el rol dentro del sistema de comando de incidentes que tendrían? Aquí es un ejemplo con el líder de la unidad de manejo de lesionados, pero si fuese un fuego sería el líder de control de fuego o el líder de evacuación, etcétera. Es cómo administro esta solución, básicamente lo que quiere decir esta letra. Y la S es quizás el componente más importante de la preparación, que son los simulacros y las simulaciones. Es decir, el poner en práctica todo lo que hemos hecho, a ver si funciona. Lo cual, pues ojalá se pueda hacer antes de que sea una emergencia real, con el fin de que aprendamos antes de que sea muy tarde. Y respecto a esos ejercicios de simulación, hay varios tipos de ejercicios, los cuales son desde los más básicos, que son seminarios, en donde puedo sentarme a discutir con las personas las potenciales soluciones, no solo a nivel operativo, sino también a un nivel administrativo, logístico, etc. Donde todos participan aportando su conocimiento, ojalá
habiendo estudiado previamente para esta reunión. Están los talleres, en los cuales ya de pronto puedo generar alguna serie de actividades y productos finales, y puedo generar discusiones y desarrollo de materiales. Están los ejercicios de mesa, lo que llamamos la simulación, en donde básicamente sin que haya una movilización real de recursos, sino de pronto con tarjetas, puedo estar resolviendo los problemas en la mesa de manera teórica y no de manera real. Están los juegos, que son de muchos tipos, juegos que ya le incluyen entonces no solo la presión que tenían los ejercicios de mesa, una presión psicológica, sino también unos incentivos y que pueden ser un poco también atractivos para que las personas pues se involucren y se diviertan y aprendan. Están los simulacros, están los ejercicios funcionales. Ejercicios funcionales son aquellos en los que solo evalúo un componente de mi plan. Por ejemplo, vamos a activar a todo el mundo hoy y vamos a probar si todo el mundo responde a la activación o cuánto tiempo se demora la gente en llegar a este punto si se requiere. Si activamos a la brigada, cuánto tiempo se demoran en llegar con los equipos, por ejemplo, o cuánto nos demoramos bajando a alguien por el ascensor en una camilla, o cómo se haría para bajarlos por las escaleras. Y el ejercicio a gran escala ya es como si fuera real, en donde hago un escenario o múltiples escenarios, como ocurría en un desastre. En un desastre son múltiples escenarios simultáneos, donde hay heridos, hay personas con miedo, hay personas que salen corriendo y se van a sus casas y no avisan. No hay comunicaciones, hay incendios, hay atrapados, etc. Entonces tenemos muchas opciones de ejercicios de simulación. Pero algo muy importante que siempre toca tener en cuenta es la importancia de lo intangible. No todo lo de la preparación es evidente. Hay aspectos como el manejo del estrés de las personas que responden, como los temas de liderazgo, cómo se facilita ese liderazgo en los brigadistas, por ejemplo, el personal del comité de emergencias, en los champions que tengo en cada área y que son quienes me ayudan a liderar los procesos en cada área. Cómo fortalezco el trabajo en equipo, la toma de decisiones. Estos son elementos que usualmente no salen en las normas, pero que son fundamentales porque son el tejido, son lo que pega la respuesta. Y nosotros debemos hacer ejercicios para fortalecer lo intangible. Porque sin ello, creemos que estamos preparados y no lo estamos. Uno de los problemas de cumplir con la norma es que nos puede generar un falso sentido de seguridad. Recordemos que la norma es lo mínimo, no es el tope. Así que pensar que la norma es lo mejor es un error conceptual. La norma es solo el mínimo paso, lo tolerable políticamente, digamos. La preparación, entonces, parte del funcionamiento y de la cultura organizacional antes de la emergencia o desastre. La preparación para desastres realmente no empieza el día en que llega un asesor a enseñarnos a prepararnos. Todos tenemos ya capacidades por el hecho de ser humanos y de pensar y de saber resolver problemas en el día a día y de tener una inteligencia, una lógica. Ya tenemos una preparación. Por eso la preparación solamente aumenta capacidades, pero nosotros nunca estaremos completamente preparados para un desastre. La preparación no es un punto al que se llega, porque no sabemos hasta dónde llegar, porque los desastres no siempre ocurren igual, porque existe algo que se llaman los periodos de recurrencia. Es decir, tenemos desastres como sismos, por ejemplo, todos los días hay sismos y ni nos damos cuenta. Tienen unos periodos de recurrencia diarios, digamos, y no nos damos cuenta. Para hablarles de Bogotá, los que estén en Bogotá hay más o menos unos 3 terremotos por siglo, históricamente. No estoy diciendo a futuro porque eso no se puede predecir, pero en todos los siglos ha habido por lo menos 3 terremotos. De esos terremotos hay unos que son leves y son más frecuentes, pero siguen siendo terremotos porque ya requieren una respuesta, ya hay colapsos estructurales, incluso hay muertos.
pero hay unos terremotos que son más fuertes y que no son tan frecuentes y ocurren ya no varias veces en un siglo, sino ocurren cada siglo, y esos pues son mucho más graves. Y de pronto hay terremotos que no hemos registrado históricamente y que la tasa de recurrencia ya no es cada 100 años, sino que de pronto es cada 500 años. Y esos no los tenemos en el mapa mental. Y eso superan nuestra capacidad de respuesta. Entonces, algo importante es que lo que funciona bien en el día a día tiene la posibilidad de continuar funcionando, funcionar mejor en un desastre. Pero lo que funciona mal, pues va a funcionar peor o no va a funcionar. Es ahí donde nosotros debemos saber si las cosas que estamos haciendo funcionan. Y para eso hay que probarlas. Y por eso no pueden estar solo en papel. La gestión del riesgo de desastres, pues tiene varios planes. Y cuando hablo de planes, hablo de documentos y disciplinas para administrar estos documentos y para que se logren los objetivos que están ahí planteados. Entonces, hay varios planes. Está el plan de conocimiento del riesgo, que es un plan que yo hago al interior de mi institución para conocer cuáles son mis riesgos, mis amenazas, mis vulnerabilidades y sus consecuencias. También podría tener un plan de comunicación del riesgo, que hace parte del conocimiento del riesgo. La importancia de los planes es que son herramientas administrativas para que permiten que esto se ejecute, se implemente en la vida real. Tenemos el plan de preparación de reducción del riesgo, que es que una vez he identificado yo las vulnerabilidades dentro de mi entidad, pues debo reducirlas. Entonces es un plan que se debe administrar. Y respecto a nuestro tema de preparación, debo tener un plan de preparación para la respuesta donde establezco todos los elementos que me toca llevar a cabo a nivel del C3 Prepara, del 3C Preparas, perdón, para cada una de las soluciones. Entonces se convierten en planes largos que deben tener responsables, deben tener presupuestos, deben tener indicadores, pues con el fin de que estemos realmente logrando una preparación de manera sistemática. Pero así como nos preparamos para la respuesta, nos debemos preparar para la recuperación, para reconstruir lo que se ha dañado o para rehabilitar de manera temporal algunas funciones de manera que sigamos operando. Este plan para la recuperación tiene un componente más financiero, más de transferencia del riesgo, de toma de decisiones a largo plazo para no volver a caer en los mismos errores que nos llevaron al desastre, en primer lugar. Hay unos planes que son los planes de respuesta a incidentes, que es el plan que se hace antes del incidente, esperando pues, poderlo llevar a cabo durante el incidente. Pero cuando ocurre un incidente o un desastre, pues por usar otro nombre, se usa el plan de acción del incidente, que ya se construye con base en las necesidades reales, no con base en las proyectadas, como el plan de respuesta a incidentes. Aquí el plan de acción pues, ya se basa en la información que yo tengo después de que ha sucedido, se ha manifestado una amenaza. Y está el plan de recuperación, pues que se realiza una vez se ha estabilizado la fase de emergencia y ya con base en lo que nos preparamos en el plan de preparación para la recuperación, pues tengo un insumo para poder seguir adelante. Entonces la preparación es un proceso, no es un estado al que se llega, porque es costoso y porque muchas de las cosas muchas de las soluciones que generamos con el tiempo, pues también se van desactualizando, se vuelven incompletas, la gente se va, los recursos toca cambiarlos, se van utilizando. Entonces la preparación es un proceso constante que requiere una reevaluación continua y es cambiante porque cambian las condiciones, cambian las normas, porque aprendemos, cambia el conocimiento y entonces es cíclico. Entonces cada año nos toca volver a hacer las mismas capacitaciones porque si no se nos olvida. Entonces toca hacer refuerzos. Porque es que el conocimiento no debe estar solo en el cerebro porque es difícil de evocar en momentos de estrés. Existe algo que se llama la memoria muscular, que son esos conocimientos que tenemos que ya están automatizados en nuestro cuerpo
pero para llegar allá toca repetir, repetir y repetir y repetir hasta que el cuerpo aprenda. Por eso los brigadistas, que son los que más oportunidad tienen de capacitarse, deben realizar muchos ejercicios y durante las capacitaciones deben practicar una y otra vez las técnicas con el fin de que las afiancen y sean ya automáticas y cuando estén en una emergencia bajo estrés agudo puedan realizarlas a pesar de ello. Entonces la preparación tiene es un ciclo y tiene la fase de planeación, de organización y dotación. Nos vamos a entrenar y vamos siempre, siempre a probar el plan y los procedimientos, a simularlos, a hacer ejercicios realistas con estrés, con presiones de diferentes tipos que lleven a los que están trabajando ahí a sentir que están en una situación real. Y con base en esta prueba, que puede ser simulada o real, en caso de que se manifieste realmente una amenaza, pues siempre vamos a tener unos mecanismos de evaluación para poder mejorar. Lo que va a mejorar el proceso de preparación es la evaluación. Y entonces acá hay otro concepto, es que nosotros siempre vamos a jugar entre dos zonas, la zona de la disciplina, la zona de lo estructurado, de tener un plan que debemos cumplir al pie de la letra, un procedimiento que nos dice todo lo que toca hacer, que este es un campo ideal, pero también vamos a negociar con un campo más real, que es el campo de lo flexible, de lo espontáneo, de romper las reglas. A veces, con el fin de ser más ágiles en nuestra toma de decisiones, nos toca ser creativos, nos toca improvisar y adaptarnos a la realidad. De pronto, cuando planeamos, pensábamos que iba a pasar, que lo íbamos a hacer de alguna manera, que una persona X iba a estar, pero de pronto en la vida real ya no está esa persona, o los recursos con los que contábamos ya no existen. Es ahí donde es tan importante pues, tener la capacidad de improvisar. Debemos prepararnos para improvisar. La improvisación hace parte de la preparación. Una preparación que no tiene en cuenta la improvisación es ingenua. Prepararnos sin pensar en ser flexibles, en poder romper los protocolos, es pensar que en mi mente cabe todo lo que va a pasar y que puedo predecir de manera exacta todo, y eso nunca va a ocurrir. Entonces la improvisación sí se debe hacer. El conocimiento no se improvisa, pero la improvisación es parte, un pedacito de la preparación. ¿Cómo me preparo para improvisar? Debo tener, por ejemplo, elementos versátiles que pueda usar para múltiples usos, o debo conocer los múltiples usos de mis elementos. Por ejemplo, con una sábana puedo compensar la falta de un botiquín en caso de que tenga demasiadas víctimas o que no tenga un botiquín. Con la sábana puedo fabricar gasas, puedo fabricar vendas, puedo transportar pacientes, puedo fijar a pacientes, inmovilizar pacientes en tablas espinales, puedo proteger a pacientes de la intemperie, acolcharlos, etc. Entonces, la improvisación también requiere que tengamos la mente abierta, que estemos dispuestos a hacerlo y que lo hayamos hecho antes, que hayamos improvisado soluciones antes del desastre con el fin de que, pues, cuando ya ocurra tengamos ciertas habilidades. Algunos expertos hablan de la planeación espontánea también. La planeación espontánea quiere decir que, pues, cómo estamos nosotros haciendo planes durante la respuesta. No todos los planes vienen del antes. Uno planea durante la respuesta, que en el sistema de comando es el plan de acción del incidente, pero en nuestras organizaciones básicamente es que nos toca construir un nuevo plan de respuesta ya aterrizado a las necesidades reales. Y tenemos aquí varios problemas con los planes. Está el síndrome del plan de papel, que es el plan de papel básicamente, este síndrome, es cuando tengo un plan que funciona muy bien en papel y uno lo mira y es consistente y las soluciones tienen sentido. Y podríamos decir que está bien hecho y que pasa todas las auditorías, pero que la gente no lo conoce y que está archivado en un mueble. Y entonces la gente, al no conocerlo, tampoco participó en su desarrollo. O sea que no pudo expresar sus necesidades reales desde el terreno y por lo tanto tampoco lo va a ejecutar en el momento de emergencia. Un plan de respuesta a desastres o emergencias no lo hace una sola persona sentada en un escritorio. Se hace a partir de varias reuniones con los diferentes actores involucrados, con el fin
no solo de obtener su conocimiento, sino también su consentimiento y su colaboración para que puedan participar y se apropien del plan. Dicen que el mejor plan es el que no se usa en el momento de un desastre porque ya está tan incorporado que cada persona sabe cuál es su rol. Están también los documentos de fantasía, que son planes de emergencias, planes de respuesta a emergencias, hechos por personas de pronto inexpertas o hechos para solucionar problemas para los cuales no tenemos soluciones todavía como sociedad, en donde planteamos que vamos a hacer un montón de cosas, pero que no son tan reales. Por ejemplo, en el caso de estos liliputenses que han amarrado a este gigante, eso es lo que dice el plan, vamos a amarrar al gigante, pero lo que no están teniendo en cuenta es que el gigante es más fuerte que todo esto y que se pudiera levantar si fuese así. Los documentos de fantasía ocurren cuando no tenemos el conocimiento adecuado para planear. Por eso es tan importante el apoyarnos en expertos reales que conozcan pues, sobre este tema. Y esta imagen de acá nos muestra que el enfoque de todo es el proceso de planeación y preparación. Ese proceso de reunirnos con los diferentes grupos. Dicen los expertos en administración de emergencias que uno de los componentes más importantes que quedan después del proceso de preparación son las relaciones humanas, el conocerse con alguien, el haber conversado con ese alguien y llegado a acuerdos, esos compromisos humanos, esas relaciones de confianza. Eso es algo que funciona mucho en los desastres. Poder llamar a alguien con quien ya he hablado, cuyo nombre me sé, pedirle un favor a esta persona, pues es mucho más eficiente que llamar a un desconocido. Otro componente se llama capital social. El capital social es un componente fundamental para la resiliencia a desastres y hace parte también de la preparación. Y es cómo podemos hacer uso de nuestras redes humanas, cómo mejoramos la posibilidad de activarlas en caso de emergencia. Entonces tenemos varios tipos de capital social. Uno es la cohesión al interior de mi grupo, de mi equipo de trabajo, de mi área de trabajo, de mi organización. El otro es la unión entre diferentes áreas o entre diferentes organizaciones, o entre nuestra organización y grupos de socorro, o entre nuestra organización y organizaciones vecinas. ¿Cómo podemos nosotros facilitar esa relación? Podemos hacer acuerdos de ayuda mutua, podemos incorporarlos en nuestro proceso de planeación, de preparación y viceversa. El otro es el linking o enlazado, cómo nos enlazamos con las entidades gubernamentales, regulatorias, con las personas que están tomando decisiones encima de nosotros. Este contacto con esos tomadores de decisiones facilita nuestra recuperación, porque mueve su atención de una mejor manera. Y todo esto se trata de relaciones humanas y sociales. Entonces, para concluir, nosotros no debemos prepararnos para auditorías, ni tampoco para simulacros. Debemos prepararnos para desastres reales. Es decir, si vamos a hacer un simulacro, no debemos pensar cómo nos preparamos para que salga bien el simulacro. El simulacro se hace cuando nos hemos preparado para un desastre y queremos probar nuestros planes. Recordemos que la preparación es un proceso vivo, es un proceso que no acaba un día, sino que cada año incluso toca repetirlo para mejorar la memoria muscular de las personas que van a participar, para actualizarnos, para cambiar, adaptarnos a la realidad cambiante. La preparación requiere un proyecto metódico, un plan, con responsables, con recursos, con fechas, y debemos monitorearlo en el marco, por ejemplo, del Comité Organizacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Debemos hacer simulacros, lo cual es el componente más importante para evaluar nuestro estado de preparación. Y los simulacros no buscan quedar bien con el jefe. Muchas veces hacemos simulacros pensando en que no vamos a patear la lonchera, pero esos simulacros lo único que satisfacen es nuestro ego y nuestro miedo. Los simulacros deben hacerse pensando en prepararnos realmente para un desastre. Deben ser realistas,
Debemos llegar a hacer simulacros espontáneos, no en el primer momento, sino como parte de un proceso gradual. Si no tenemos el tiempo, los recursos para hacer simulacros grandes, podemos hacer simulacros de diferentes partes de los procedimientos. Simulacro de activación, simulacro de movilización de las brigadas o del equipo de mantenimiento, de infraestructura, etc. Y la retroalimentación es un componente fundamental. Tenemos que aprender con base en las experiencias reales y eso se debe reinyectar al plan de preparación para la respuesta. Muchísimas gracias a todos. Lina, sigamos entonces con la evaluación. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a ti por esta información tan importante el día de hoy. Vamos entonces a realizar el sondeo para ir cerrando nuestra acción educativa. Entonces recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cumplir con las normas y estándares es la mejor manera de estar preparado? A, verdadero, B, falso, C, no tengo certeza. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 71% dijo verdadero, 26% falso y un 3% no tengo certeza. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, Doc? Sí, Lina, gracias. Pues cumplir con las normas y estándares es lo mínimo, pero no es la mejor manera, ni la única manera. Lo mejor es tener un adecuado conocimiento en preparación para la respuesta, es contar con expertos, es averiguar, es preguntar, es ir más allá de la norma. Recordemos que hay aspectos intangibles que no están en la norma y que son centrales para una muy buena respuesta, como el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones, manejo del estrés, etc. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Qué es síndrome del plan de papel? A, imprimir los planes en vez de manejarlos virtualmente. B, planes bien vistos en papel pero no funcionan en práctica. O C, la necesidad de planear en papel y no en la mente. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 6% dijo imprimir los planes en vez de manejarlos virtualmente. 76% planes bien vistos en papel pero no funcionan en práctica. Y un 18% la necesidad de planear en papel y no en la mente. ¿Cuál es la respuesta, Doc, por favor? Y efectivamente la B. Y cuando pensamos en planes de papel, estamos usualmente pensando en auditorías que nos exigen estos planes. Toca hacerlo, pero sabemos que debemos ir más allá del papel. Lo más importante es el proceso humano de preparación, de planeación. Esas son esas reuniones, ese intercambio de ideas, esos acuerdos a los que llegamos. El proceso es todo, el plan no. El plan es de lo menos importante. Es el proceso de planificación lo importante. Listo, perfecto. Bueno, Doc, muchas gracias entonces por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre. Y bueno, esperamos entonces verte en una próxima ocasión. Lina, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya quedado conocimiento claro. Claro que sí. Mientras podemos, no sabemos cuándo va a llegar. Más vale estar un poquitico preparados ya que excelentemente preparados, pero tarde. Gracias. Así es, doctor, muchas gracias por esa reflexión final y por supuesto, gracias a todos por su participación. Recuerden visitar Posipedia, www.posipedia.com.co para que visualicen el cronograma de la próxima semana, se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Positiva Educa.
Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, A ver, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿cuánto es? Ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.